sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe. Y aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirla por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Señor Jesús, venimos hoy como cada martes a encontrarnos contigo, Padre Santo, presente en la Santísima Eucaristía, en la fracción del pan que está en el altar desde Bucaramanga, donde te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Señor Jesús, te pedimos que ilumines hoy a nuestro hermano Juan Carlos, quien ha obtenido ese rango dentro de tu sacerdocio tan importante como es el diaconado, quien en medio de su vida, de su experiencia familiar, de su experiencia personal, hoy con la ayuda de tu Espíritu Santo nos va a ayudar a guiar esta reunión que queremos que sea eminentemente de acción de gracias. Gracias por todas las cosas que haces por nosotros, Padre Santo, por todas las cosas, oh Señor Jesús, presente en la Santísima Eucaristía, por todo Espíritu Santo Consolador. Sé tú con él, le entregó la reunión a Juan Carlos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor, la misericordia, el perdón del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuán bello es el Señor. El Evangelio de San Mateo. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora sí el Evangelio, Juan. ¿Sí me oyen? Sí. Sí, señor. Ahora sí. Vamos a tomar en las Escrituras el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24, que tiene como título Recrimina a las ciudades de Galilea. Ok. Entonces se puso a recriminar a las ciudades donde había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se había arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo habían hecho penitencia y vistiéndose humildemente y cubriéndose con ceniza. Pues yo les digo que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues caerás hasta el abismo, porque si los milagros que han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Yo les digo que el día del juicio será más llevadero para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. En esta reflexión que estamos haciendo, vamos de una vez a mirar desde este Evangelio las obras, los prodigios y los milagros que Jesús hizo en vida. Por eso es necesario volver a leer ustedes en sus casas este Evangelio, y vamos a permitirle a nuestro hermano Felipe que pueda proclamar otra vez el Evangelio, de pronto otra versión. Sí, señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio Bueno, le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. es que la comunicación está un poquito tardía, entonces vamos a permitir que el aporte llegue a la información en unos segunditos para poder captarlo. Entonces, ya tienen ustedes en sus Biblias este evangelio, que es un evangelio, pues, que ay Dios mío, ¿no? Como decimos nosotros, ay Dios mío, que no vaya a pasar a mí. Eso es como cuando el papá o la mamá o una persona, un profesor, un sacerdote o una persona del trabajo le llama la atención a uno, ¿no? Que tenaz. A veces nos sentimos regañados. Que no nos vaya a pasar a nosotros eso, ¿no? Que nos digan a nosotros de pronto más adelante que nos recrimine Jesús por nuestras falta de fe, nuestra falta de, de acción. Porque todo lo que implica el Señor, todo lo que enseña el Señor, no son palabras de uno, sino son promesas del Señor. Lo que pasa es que a veces uno se apropia de la palabra del Señor y cree que en uno está la verdad, pero en la verdad está en el Señor. Entonces, como ustedes bien ven en este evangelio, vemos que Jesús recrimina y con dureza, ¿no? A estas dos ciudades, a Corazón y a Bethsaida, donde dice la Escritura que él hizo muchos milagros, como decir algo, la inversión, entre comillas, la inversión que hizo Jesucristo allá no da para tan poquito, ¿no? De pronto él dice, bueno, yo hice aquí tantas obras y tantas cosas y, y esperaba de la gente pues más. Eso le pasa a uno a veces en la empresa o en el colegio, o quizá de pronto con un gesto de unificación cuando uno habla y espera algo por el trabajo hecho, ¿no? Entonces es duro cuando pasa eso en nuestra vida, que de pronto es cuestionada por lo que uno dejó de hacer, ¿sí? Como, como a uno dijo, ¿no? De pronto uno le da estudio, le da todas las cosas y de pronto el hijo le sale por allá. Entonces es duro para un padre. Entonces, de una manera muy diplomática, con mucha educación, pero con mucha firmeza y con mucha fuerza, el Señor hace como una comparación con las otras dos ciudades. Pero es que, imagínense, en las otras dos ciudades, si hubiera hecho eso, hubiera sido súper mejor. Y entonces, eso es para de pronto cuestionarse uno en estas preguntas. Eh, nos preguntaríamos entonces, ¿qué fue lo que endureció el corazón de esas ciudades para actuar así? ¿O qué, o qué me endurece a mí hoy en día para actuar como de pronto eh, el Señor espera? El Señor espera mucho más de nosotros. Hemos recibido mucho, 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 mucho.
Nosotros le damos muy poquito. Al contrario, de pronto lo, lo cambiamos por otras cosas que el Señor de pronto nos está diciendo, pero ¿cómo así, hermano? Yo tiene buena salud en el estudio, ahora está creciendo y mire cómo está bonito y hermosa, y ahora tiene plata, y entonces, y entonces esto, y entonces, mire cómo, o sea, cualquier cosita de una vez patina, de una vez, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con nosotros? Entonces es como cuestionarnos y como decía en el título inicial, ¿seré yo agradecido con el Señor? ¿Le estoy dando gracias en el Señor por lo menos con lo que ha hecho por mí? Entonces, vamos a mirar más adelante unos 3 punticos que les tengo preparados, de pronto nos sirva para algo. Pero antes quiero escucharlos a ustedes en sus aportes personales, el que quiera decir algo, el que quiera aportar algo en este momento, podemos participar y así eh, a, crecer en la fe y crecer en espiritualidad. Entonces los escucho. Pues yo creo que la invitación hoy también es a comprender que nosotros estamos en continuo proceso de conversión, ¿no? Y que el Señor nos da talentos y que esos talentos debemos ponerlos al servicio de los demás y que al final, pues entre más recibimos, más se nos exigirá. Es como el proceso al que nos invita el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es duro porque habla de cómo el Señor nos ha proveído. Si hace uno una analogía de la vida de uno con esas ciudades, pues uno también ha sido un instrumento vivo de la presencia de Dios en su vida, ¿no es cierto? Con todos los logros que ha obtenido, con todos los escalones que ha podido alcanzar, con el mismo desarrollo físico. Fíjate que hoy Pipe empezaba la reunión diciendo que teníamos que darle gracias a Dios porque no estamos dentro de esos que están padeciendo la enfermedad, porque seguimos salvaguardados por el Señor, porque está comprobado que esta enfermedad eh, puede tener uno todos los cuidados posibles, pero si definitivamente tiene que darle a uno la enfermedad, pues le va a dar. Entonces es darnos cuenta de cómo el Señor sigue siendo grande con nosotros. Y el texto hoy nos invita a eso, ¿no? A, a, a de pronto salirnos un poco de... A veces uno cuando está en el proceso de fe tiende a asumir una actitud de, eh, el Señor ya me salvó, porque estoy cumpliendo con lo mínimo. Yo intento recordar todo el tiempo el texto de siervos inútiles, hicisteis lo que debíais haber hecho y no más. Y entonces creo que el texto de hoy tiene cierto paralelo con él porque el Señor a todos, desde nuestro proyecto de vida particular, nos ha dado muchas posibilidades y a partir de ahí nosotros hemos tomado decisiones que han construido nuestra vida a pesar de que a veces esas decisiones no sean las más significativas, ¿no? Yo creo también que es el proceso continuo de conversión al que nos invita el texto de hoy, a estar revisándonos para salir de esa zona de confort espiritual en la que uno entra a veces, en el que uno cree que porque cumple con unas reglas mínimas o con unos formatos mínimos, pues ya, tiene su vida espiritual hecha. Creo que es la invitación de hoy. Yo quisiera invitarlos también a que, así como dijo Juan, en todo este hilo conductor que ha venido llevando, miremos si realmente estamos viviendo en gratitud o si quizás estamos pidiendo de más. Hacer una mirada atrás, ver como el tema que nos propuso el Padre Freddy hoy de obras, prodigios y milagros que Jesús ha realizado en mi vida. ¿Será que en verdad soy agradecido? ¿Será que en verdad le estoy dando gracias? Y suscitemos esa gratitud de esa forma también agradeciendo y viendo qué queremos hacer en favor de todas esas cosas que cada uno interiormente sabrá y quizás algunos nos las compartan acá. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido por mi familia,
ahorita mismo en pandemia me doy cuenta que mi familia es genial y que me han educado de una forma muy, muy, muy genial. No, pues lo digo por el desespero que muchas personas y por la predisposición a desembocarse en ciertas costumbres o en ciertas cosas cuando uno no se tiene familia. Realmente el que no tiene familia yo sé que está muy tentado a no aprender nada de esta experiencia. No digo que yo sea perfección ni nada, simplemente que le doy públicamente muchas gracias a Dios por mi familia. Y de esa forma que cada uno dé gracias por su experiencia personal, porque al suscitar esta gratitud, me comentaba el padre Freddy cuando nos preparó a Juanca y a mí para esta reunión, él me comentó que hiciéramos énfasis que desde esa gratitud es que vamos a poder pasar esta pandemia con muchísima más tranquilidad, con más paz y más agarrados de Dios. Eso. ¿Qué pueden decir de pronto? ¿Cuál fue la dureza de estas dos ciudades para que el Señor los recriminara? ¿Qué sería? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo creo que de pronto había algo Pues de que pues, soberbia. signos y prodigios. El Señor nos habla también como del camino que Sí, elegimos, tal. ¿no? O sea, También. Él nos está, bueno, independientemente porque hay una parte del Evangelio también que dice que el sol sale sobre buenos y sobre malos. O sea, Él está siendo generoso con todos y muchos, como han comentado Tati y Pipe, pues no han sido agradecidos en el sentido de que es obra de Dios y no han sentido el amor de Dios. Entonces, nos podemos asustar con lo que habla Jesús con las ciudades, ¿no? Que les diría mejor a las ciudades que en su momento fueron pues como condenadas o malditas, por decirlo así, ¿no? Pero él lo que nos está invitando es a que nos está mostrando también que uno puede elegir entre el bien y el mal. Obviamente el bien pues sería él, seguirlo, imitarlo, hacerlo vida y también, además de agradecerlo, pues anunciar ese mensaje de un Dios que nos ama, de un Dios que es generoso, que es bueno y avisarlo, anunciarlo a las demás personas que de pronto no lo conocen. Y entonces a lo que voy al final es a eso, a que obviamente esas ciudades no, a pesar de escuchar su mensaje y ver sus prodigios, no lo imitaron, no lo escogieron como camino y pues obviamente eso tuvo consecuencias. Ellos siguieron en su vida sin Dios y esto pues obviamente que si nosotros elegimos en Sí. el libre albedrío que nos da Dios, ¿Me oye? pues eso tiene consecuencias, ¿no? Es lo que nos quiere decir. No quiere decir que porque yo me porte mal viene el castigo, no es un Dios castigador, sino que yo opté por no querer recibir el amor de Dios y hacer vida a Dios en mi vida. Entonces, obviamente, si yo no elijo a Dios y no elijo otros caminos, eso también trae consecuencias, así como elegir a Dios, entonces me hace consciente de las gracias y me hace pues crecer y trascender más, ¿no? ¿Qué será lo que nos endurece hoy en día nuestro corazón? Yo creo que, bueno, intentaré que mi hijo no me interrumpa, que pena con ustedes. Pero bueno, van aprendiendo también a orar yo creo que lo que más he aprendido en los últimos años de mi vida ha sido como que uno educa con el ejemplo, ¿no? Y lo que tú decías, Carlitos, es como que uno a veces a los hijos también, creo que son los mayores maestros de uno, ¿no? En ese quehacer de confrontación con uno mismo, porque lo que uno no ha trabajado no lo puede dar, o sea, lo que uno no tiene no lo puede dar. Y cuando uno agradece, tiene la capacidad de ver pues eso que se le ha sido dado, ¿sí? Como los valores, las cualidades. Pero hay una parte donde uno endurece el corazón, que es lo que a mí me ha pasado,
y es como perder el sentido. ¿Y cómo uno puede perder el sentido? Cuando uno se desconecta de la oración. O sea, eso es algo fundamental en la vida de cualquier cristiano y de la fe, es mantenerse en la oración. Si uno baja en la oración, le da papaya al mal espíritu y le da papaya a todo, porque le dan 3 vueltas a uno y se le daña la vida. Eso uno se puede desviar de camino, a mí me pasó por lo menos, o sea, el año pasado por lo menos pasé por un tiempo y me permito pues también compartirlo de sin sentido, pues porque yo estaba en mi tercer proyecto de vida, que es ser madre cabeza de hogar, que nunca lo imaginé y me daba rabia conmigo misma, pero en el mismo momento en que empecé a trabajarme en el sinsentido, en volverle a darle sentido a mi vida, porque toqué fondo de mi vida y me quería morir, no le entendía, estuve muy sola además, y en todo ese proceso reaccioné con esa pregunta, un año preguntándome cuál era el sentido de mi vida, y tuve que tomar calma, y tuve que soltar muchas cosas, porque lo que pasa es que no soy la realidad, y me estoy soltando como a mi paz, calma, y como estar con Dios a través de diríamos que uno a veces se pelea con Dios, se enoja con Dios, y como en estas 2 ciudades, pues yo creo que algunos se enojaron, pero ese enojo no es, otra cosa que he aprendido de ese enojo es que pues lo podemos vivir, pero y en ese sentido también lo podemos vivir, pero hay algo que es fundamental, que Dios nunca se aleja de uno. Está pendiente como a qué horas vuelve mi hijo a encarrilarse, a qué horas mi hijo va a darse cuenta que lo estoy cargando y que estoy llevándolo siempre con cuidado y no se ha dado cuenta. Y creo que hay un error muy grande en la vida de cualquier ser humano y de cualquier cristiano, es que le podemos echar la culpa a Dios de lo que está pasando en un momento de adversidad, de dificultad, y, y en realidad en ese momento es el mayor momento donde uno en realidad se conecta más con Dios, cuando se da cuenta de que Él ha estado ahí, pero no lo ha dejado, pero a la misma vez ha usado muchas mediaciones humanas para que uno lo descubra o lo redescubra, y eso es muy importante. Dios pasa por las mediaciones humanas, por las personas que también tienen algo de divino, ¿no? De humano. Entonces, pues sí, la invitación es como a darnos cuenta de que ese Dios que nos invita a ser responsables de las decisiones personales. Cada cosa que uno decide no es culpa de Dios, es de uno, porque nos dio la libertad y uno se va descarrilando solito. Es lo importante para no descarrilarse es la oración, mantenerse en contacto con Él, porque ahí no hay poder humano, no hay poder de nada que lo desconecte a uno. Entonces, les dejo con la cosa que más he estado trabajando como tip de vida, como punto de vida en esta semana, es lo que te diga, esa es la voluntad de Él. O sea, cuando uno está en discernimiento, cuando uno está ahí dándole vueltas a algo y uno no sabe por dónde hallar y pide consejo y mira por un lado, por el otro, y está en esa búsqueda de querer estar bien delante de Dios, lo importante es lo que le diga a uno al oído y lo que le mande Él a uno, y eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Mire, todo sufrimiento de la vida, todo sufrimiento en la vida de cada uno, si no lo asume con Dios, es muy probable que uno se aparte de él, que sea duro, que empiece a vivir otras consecuencias, lo que dice María T. Empiece uno es, en vez de uno, el Señor recriminarlo a uno, uno lo recrimina a él y fuera de hecho le echa la culpa a él. Entonces, desde el sufrimiento hay que aprender a amar para poder convivir con Dios y poder convivir con las personas. Porque muchas veces a mí me da risa muchas veces en otras religiones que dicen, pasa uno por la calle y dicen, vengan, aquí no se sufre, aquí no hay dolor, pare de sufrir.
como que si el dolor fuera algo malo. Y resulta que en el dolor es donde encontramos las cosas, la gracia. ¿Y dónde se consigue eso? En la vida. Por eso en la vida, todo, todo, pero absolutamente todo, hay que darle gracias al Señor. Pero en todo. Es que si uno, si ustedes miran, siempre el Señor cuando hay orar, primero daba las gracias. Eso es una de las enseñanzas de Jesús, propias de Él, que Él, antes de hacer cualquier milagro, Él miraba al cielo y daba gracias. Por todo, por todo. Entonces, es una enseñanza que nosotros podemos decir, ah, lo que aportó Tatiana, lo que aportó Estela, qué cosa tan bonita. O sea, mirar las cosas de Dios como lo ilumina a uno, ¿es para qué? Para todos los días y a toda hora estar dando una gracias a Dios. Pues no es para ¿cómo es? Ser uno fanático, sino es el Señor siempre espera que uno le dé las gracias. Y inclusive cuando sonó a muchas personas, dijo, ¿cómo? ¿Y uno solo fue? ¿No eran 10? Uno solo se volvió a... Entonces es como eso, ¿no? Como aprender de los papás, eso, como aprender esos valores de ese profesor que aunque le estén pagando, gracias, porque tuvo toda la disponibilidad, se mató, a veces somos algunos cerrados y trancados por dentro y botamos la llave para entender. Entonces, ese profesor tiene esa paciencia, ese padre de familia tiene paciencia, ¿cierto? Así es Jesús, nos tiene una paciencia y nosotros todavía le echamos la culpa, peleamos con él, porque no le cumplen las cosas. Entonces, yo creo que los primeros, bueno, no los primeros, todo no podemos decir estos primeros segundos, pero una de las cosas que podemos mirar es que desde el dolor de nuestra vida, con Dios podemos hacer muchas cosas, muchas maravillas, porque muchas personas desde el dolor se endurecen, le echan la culpa a Dios y se aferran a un odio, a un rencor, y se vuelven duros, margeniados, se vuelven piedras duras, ¿sí? Por el dolor, porque no asimilan eso desde Dios, lo asimilan desde que el por qué pasó eso y no tenía por qué pasar eso porque era mi hijo, mi hermano, mi esposa, mi no sé qué, y no lo asimilan. Entonces, desde el dolor, en todas las circunstancias, ¿por qué me votaron a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué perdí la casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y entonces uno se vuelve duro de corazón, duro. Y el Señor, pues, nos está pidiendo, es lo contrario, ¿no? Que de ahí empecemos nosotros a cambiar. ¿Quién más puede aportar en algo? Juan Carlos, yo ahorita escuchándolo hablar de eso, me acordé del Evangelio del domingo, que cuando se dice que algunas personas cuando les pasa eso se endurecen con Dios y algunas hasta pierden, o sea, ya se vuelven o se cambian de religión o sí, como que no les ha funcionado y yo creo que ahí está como relacionado con la semilla, ¿no? De que estas decisiones que uno toma a veces uno toma las decisiones equivocadas, uno le echa la culpa a Dios y yo creo que eso se podría comparar como la semilla que cayó en la piedra y que no tenía profundidad, de que la fe no la cultivo, no la lleno de esa gracia y amor que Dios me da. Y entonces cuando llegan los tiempos difíciles, peleo con Dios. Y en algunos casos puedo decir, no voy a volver a misa, que son los sacramentos para aquello, tanto que di, que oré, que pedí, que hice, que no hice con Dios. Y mire, cómo me paga Dios, porque uno escucha personas así. Y no más, y se dejan. Entonces, eso Mire, me hizo acordar, ahorita que sí, lo escuché, me acordé del Evangelio del semáforo. qué evangelio tan bonito ese. Mire, ese evangelio es bueno, uno de los evangelios que donde no necesita, podemos llamar, no necesita explicación, porque es que Jesús explica, es como que da la homilía. En la semilla, él empieza a explicar a los apóstoles cada efecto de esa semilla. O sea, esa es la explicación del evangelio.
donde, pues, claro está, podemos mirar muchas otras cosas, pero es el evangelio donde no necesita homilía porque el Señor mismo hace dentro del evangelio la homilía y nos podemos crecer muchísimo en ese aporte. Bueno, Eso es como el padre que la dice pregunta, que esto es una novela. Sí, sí, Es el capítulo, sí, él empezó el capítulo el domingo y hoy va el capítulo. Están relacionados. sí. Juanca, Señora, y también quería decir dos claves más dentro de ese proceso que viví, ¿no? A veces una cosa es eso que decía Estelita de la gente que pierde la fe, pero es que la fe, después de tantos años de estudiar uno teología, ya 25 años estudiando a Dios, yo decía, pero ¿qué es la fe? O sea, la fe uno nunca la pierde en realidad. Lo que pasa es que pierdes la voluntad, porque la fe es la voluntad. Entonces, cuando uno se desarraiga de la voluntad de uno y se puede llegar a despersonalizar como ser humano, eso me pasó a mí, uno se puede perder, o sea, en medio de todos esos procesos futiles de la vida, que no todo el mundo vive esas experiencias de fe, no todo el mundo se los ha dado Dios tampoco esas experiencias de fe así o tan profundas, pero uno se da cuenta de que la fe es el movimiento de la voluntad que lo lleva a uno a la voluntad propiamente de Dios, o sea, a dejarse hacer por él mismo, ¿sí? O sea, la voluntad de Dios pasa por ese proceso de mover la voluntad de uno. Y si uno no se deja mover la voluntad, ahí no es la pérdida de fe en sí misma, sino pierde uno la voluntad y por eso pierde el sentido de la vida. Entonces, cuando un ser humano pierde la voluntad, no es que se cierre en sí de que no esté Dios presente, sino es que está cerrado a la misma vida. Y hay algo que justamente es lo que tú acabas de decir, es el agradecimiento el que lo vuelve a conectar. Y solo una persona, la mayor clave, que es la segunda clave que les doy, para saber si una persona está siendo orante y está conectada con Dios, es el agradecimiento justamente. sí. A esa pregunta, Eh, yo pienso que a veces nosotros en el plan estudio se nos olvida una cosa y es algo que a mí en los últimos años me está marcando y es el amor, ¿sí? A veces nosotros nos instruimos mucho y se nos olvida el amor, ¿sí? Entonces, de hace 3, 4, no, un poquito más, años para acá, yo más que fe le pido a Dios que me regale amor para Él, porque el amor nos mueve, ¿sí? A veces no es tan importante tanto estudio, a veces no es tan importante la teología, la filosofía, o sea, el Señor realmente lo que quiere de cada uno de nosotros es que le amemos, ¿sí? Y en la medida en que le amemos, vamos a tener ese agradecimiento con Él, vamos a tener esa fortaleza en la fe, vamos como cuando, para quienes somos padres de familia, que un hijo se porta mal y hace las cosas como no deben ser, y ese hijo le dice a uno, papi, perdón. O sea, tú no lo piensas ni por un instante, para ti eso es algo natural. Es más, no necesita el hijo de uno decirle que lo perdone para cuando uno ya está perdonando, ¿sí? Así mismo es Dios. Entonces Dios nos está perdonando a nosotros. ¿Y por qué se da ese perdón? Por el amor. Entonces, si yo amo a Jesús, puedo entonces no tener de dónde agarrarme, ¿no? Por ejemplo, yo lo digo personalmente, yo al Señor a veces le digo, mira, que no entiendo nada, pero te amo y yo ya no me devuelvo, yo ya cogí por aquí y no me devuelvo, no sé qué vas a hacer conmigo, ¿sí? Pero ¿qué te mueve? El amor, ¿sí? Más que la teología, más que el conocer la palabra, más que todo el estudio que ya podamos tener. Es eso, entonces que no nos falte el amor. muy bien, Sandrita. Mire, le Mm. tengo una perlita que Sandra acabó de tocar. Una perlita que es sobre esta pregunta. ¿Qué nos hace apartarnos al amor de Dios? ¿Qué nos hace incapaces al amor de Dios? Precisamente la fascinación al mundo. Mire, nosotros andamos en el mundo fascinados.
nosotros andamos en el mundo y amamos al mundo. Se nos olvidó amar a las personas, no amamos al mundo. No, es que hay una rebaja en el almacén, toca ir a comprar así no necesite. Yo compro un televisor porque está en oferta, así no lo necesite. O sea, estamos enfrascados en el mundo, lo que decía Tatiana, estamos metidos en el cuento. Estamos ciegos en el cuento. Estamos en el mundo, en el placer, en el yo. Estamos enredados dentro del mundo que no nos damos cuenta de ese amor tan bonito que el Dios nos da. Ese amor que expresa una mirada, ese amor que expresa ternura, ese amor en ese anciano, en ese niño, en esa persona de dolor que expresa a las personas. Se nos ha olvidado el amor, ¿verdad? El amor del Señor. ¿Y qué hace, esa fascinación al mundo? ¿Qué nos hace? Pues apartarnos del Señor, ser duros de corazón, ¿cierto? Es por lo que yo necesito. Yo trabajo para mí, yo hago las cosas para mí, es todo en función de uno. Yo para eso estudié, para eso me jodí, para ayudarme gusto, ¿sí? O sea, se enfrasca uno tanto en el tener, yo quiero tener el carro, la casa y más carros y más casas y más cosas. Entonces, que no se nos olvidó amar, nos olvidó amar. Y la consecuencia ¿y qué es amar? Pues amar es Dios. Dios es amor. O sea, está ahí en el corazón nuestro, pero eso es lo que el Señor les duele. Eso yo creo que fue lo que dijo el Señor. Pues yo haciendo milagros aquí, ustedes por allá en otro cuento, mirando por otros lados, y cuando me necesitan es que me busquen y el resto, ¿qué estamos haciendo? O sea, ese amor es el que el Señor nos está reclamando. ¿Sí? Ese amor es el que el Señor nos está reprochando. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amor? ¿Sí? Usted corrige con amor, usted habla con amor. ¿Por qué hay tanta mal genio? ¿Por qué hay tanto estrés? ¿Por qué hay tanta... Ese estrés no existía hace 10 años, 20 años no existía. Cuando empezamos el grupo, a ver si hablamos de estrés, ¿no? ¿Qué? No hablamos de esa cosa, menos de celulares. Entonces, ¿dónde está ese amor? ¿Por qué el medio, el mundo nos hace quitar la gracia? ¿Por qué permitimos eso? ¿Por qué? Permite, uno mismo permite, por uno es libre. ¿Por qué uno permite? ¿Por qué esa dureza? Eso es lo que está reclamando el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se deja llevar a fin y al cabo, eso no nos va a servir para ningún lado, que nos vayamos de aquí, no nos va a servir para ningún lado, ¿sí? Entonces, es eso, mirar qué es lo que me está apartando, por qué me estoy haciendo duro yo en la vida, ¿sí? No, es que, no, pues es rico viajar y rico estudiar y rico, sí, pero todo es de Dios. Es que la función es Dios, no apartarnos de ese amor, de esa cosa tan bonita. Y más, como dice María T, dar lo que tiene en el corazón, dar ese amor. Porque si usted tiene amor, eso es lo que da. ¿Sí? Usted le da como lo piensa 2 o 3 veces para irle a llamar la atención a otra persona porque no se siente uno como que con ganas de, o con capacitado, o no sé cómo decirle que está en un error, porque ese amor no le permite a uno de pronto ser duro con esa persona. Entonces, eso es. Muy bien, Sandra, por ese respeto. Entonces, ¿quién más va a hablar? Lo que hablaba Juan Carlos, me ponía a pensar que es que hoy en día las tecnologías y todo hacen como cambiar valores de hoy en día, ¿no? En poner la felicidad en otras cosas y no en Dios, ¿no? En lo sencillo, y que Dios es lo sencillo. Entonces, fíjese, ahorita en tiempos de pandemia ve uno que hay mucha gente que está desesperada por compras, por eso, porque el mundo le ha cambiado los valores un poquito y pues y Dios está en lo sencillo, como nos decía el Padre hace unas 2 o 3 reuniones atrás, que a Dios cuando Elías decía, Señor, quiero sentirte, y que pasó la tormenta, y que pasó la lluvia, pero ya cuando entró una brisa suave, ahí fue donde sintió a Dios. Entonces es en lo sencillo en que uno lo encuentra. Y lo que decía Sandra me hizo acordar de una comparación que hacía el padre Larrañaga decía, entre el teólogo y el adorador.
Entonces, para compararlo con un ejemplo que era un botánico y un poeta y que el objeto común era la flor. Entonces decía, el botánico coge la flor, la coge en sus patas, la estudia, pero estás lejos de la flor. En cambio, el poeta se deja tomar por la flor, se deja llenar de la flor, llevarse por la flor. Entonces él también hacía esa comparación entre el teólogo y el adorador. Decía, el teólogo ve a Dios, lo estudia, lo divide, lo mira, lo analiza, pero está lejos de Dios, mientras el adorador se deja tomar por Dios. Entonces yo a veces he tenido experiencias en que voy a ir al Santísimo y no siento ganas de ir al Santísimo. Y tengo una compañera, yo siempre en los trabajos que voy doy con alguien que una compañera que ella es muy católica, entonces hay un Santísimo cerca de la oficina, como a 2 cuadras, y me llega a las 12, Estelis, nos vamos a Santísimo, vamos donde mi novio, vamos donde el novio, vamos donde el novio. Entonces uno ahí almorzando, tiene una hora exacta de almuerzo y uno, entonces almorzamos en 20 minutos y nos vamos. Y un día llegó y me pasó por mi puesto, nos vamos por donde el novio, y yo, bueno, y yo ya estaba que no quiero, como que, ay, qué pereza. Y llegué allá, bueno, entonces nos fuimos. Y yo llegué allá y no sentía ganas. Estaba con estrés en el trabajo y todo. Pero me sirvió el llegar ahí y decirle, Dios, no tengo ganas, Jesús, no tengo ganas de estar acá, pero acá estoy y usted conoce mi corazón mejor que nadie, sabe lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo y sabe por qué no tengo ganas de estar acá. Y fue decir eso y uf, o sea, lo puse todo ahí en él y eso fue, mejor dicho, ese día salí pero súper feliz, o sea, es una sensación muy bonita ese amor que uno siente de decirle a él, no tengo ganas, no siento nada, el sinsentido que hablaba de pronto Mariate, que a veces el caos de la vida y todo la vida le trae a uno. Y es decirle, mira, acá estoy, como que él le abre uno la puerta y entre y siga. Y sí, ahí siente uno el amor. Entonces, a veces cuando no siento ganas, hago eso. Le abro el corazón, le digo aquí. Hoy no estoy como muy inspirada para orar, no sé qué decirle, no sé qué agradecerle, porque a veces está uno así como bloqueado. Y cuando uno hace eso, y como que se desarma y él hace todo. Entonces siente uno el amor. Entonces ahí me siento como el poeta que me toma la flor, me toma el amor de Jesús. Sánchez. Qué dulce, ¿no? Eso, o sea, la dulzura del Señor se siente. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de sentirse protegidos por el Señor, pero es que es protegidos, o sea, que alguien se meta con usted, el Señor lo defienda. ¿Se han sentido eso? Yo lo siento, lo he sentido A mí con me muchas pasó, personas que, a mí me ¿sí? pasó, recién pasé al sector público, porque yo era una niña bonita en el Agustiniano. Bueno, o por lo menos sentía que me valoraban mucho el trabajo en el colegio, independiente de que, bueno, de hecho mis jefes nunca fueron mis amigos cercanos, sino eran personas más bien, digamos que de alguna manera valoraron el quehacer, ¿no? Y pasar al sector público y darme cuenta de la realidad del sector público y sentir que viene uno con una filosofía de vida de ayudar al otro y ver esos chinos llevados como animalitos, o sea, que se levantan, comen y duermen o a veces ni comen, entonces prefieren dormir y dormir y dormir, ver muchachos de 12 años consumiendo boxer por física hambre, o sea, ver situaciones me hicieron dolerme mucho y querer buscar como una solución, ¿no? Porque lo aprendí en el colegio donde trabajé 10 años. Aprendí que el bienestar de los chinos hace parte de todo un trabajo mancomunado en el que todos los docentes nos ponemos de acuerdo y encontrarse usted con un sector indolente que tiene muchas condiciones muchísimo mejores eh, que, que, que de pronto los que estamos en los que tuvimos en el sector privado, porque vive uno con salario a veces a 10 meses, con contratos definidos a 10 meses, sin saber si uno al otro año, encontrarte tú con una realidad de gente que tiene ya su vida económica definida,
y que cero o nada le importa. Y entonces el emprender esa lucha y el buscar patrocinadores me generó muchísimos problemas con mi rector, pero muchísimos, muchísimos, al punto que yo pues desarrollé un acné quístico, bueno, en fin, y empezamos a rezar el rosario y a visitar el Santísimo. Y el Señor me permitió un traslado en menos de 2 años, sin palancas en la secretaría. Y fíjate que me permitió ir ahí, ¿no? Ir ahí. Y ver después, Juanca, a esas personas que me hicieron daño, muy, muy, muy por debajo de su situación de estar por encima y ufanarse y decir, es que yo aquí soy el rector, entonces paso por encima de... Entonces, yo sí siento, o sea, yo siento que el Señor ha sido infinitamente bondadoso con nosotros en general. Si miramos los proyectos de vida de todos los que estamos aquí, a pesar de las circunstancias extremas que muchos han vivido más que otros, yo siento que el Señor ha mostrado todo el tiempo su mano ahí, su amistad invaluable con personas, con seres humanos que uno sin esperar a veces pues le generan esa protección. Yo sí siento que, vuelvo y lo digo como lo dije el primer día que estuve aquí, estamos más cuchachos, pero estamos infinitamente bendecidos por Dios. O sea, eso se refleja en nuestros rostros, en el querer estar aquí cada 8 días, en mejor dicho, en el vernos bien, ¿no? En el vernos felices, en el sentir que alguien encontró algo bueno para su vida y todos nos alegramos, pero también hubo un dolor para alguno y todos nos condolemos. O sea, yo siento que el Señor en este grupo y en estas personas y todos los que pasamos por Oasis, independiente de los que no se han podido vincular con nosotros, yo siento que sí somos infinitamente bendecidos y en experiencias normales hemos visto la acción de Dios. Lo siento yo. Sí. Imagínense. Muy bien, Tatis. Yo también, es que yo lo palpo muy, muy, muy seguido. Pero bueno, hay algo importante que se resaltó sobre esa recriminación, llamémoslo así, que el Señor le hace a estas ciudades. ¿Por qué? Porque es que se destruyó, ya se había destruido a Sodoma, que el Señor ya se había destruido esa ciudad, y el Señor la nombra ahí. Y sabemos que esa ciudad se destruyó físicamente por el pecado. Físicamente por el pecado. ¿Cuál pecado? Todos los pecados. Todos, no podemos ir de todos los pecados. Entonces, el pecado es una de las consecuencias en nosotros en endurecer nuestro corazón. En que no nos permitamos a darle gracias al Señor porque es que yo tengo mi pecadito guardado y al tener mi pecadito guardado lo consiento y al consentirlo soy alcahueta con la misma predicación sobre otra persona. Entonces, a mí me toca decir, así me caiga a mí, en el nombre del Señor me está diciendo esto y esto, y lo digo. Así me den la jeta a mí. Pero toca decirlo. Si es que uno debe ser valiente, porque si uno no es valiente, el pecado lo vuelve a uno nada en uno. Es que toca sacarlo. Toca sacarlo de uno y decirle uno, que yo sé por qué digo. O si no, díganme ustedes, ¿por qué es que a toda hora uno comete casi el mismo pecado? Ay, es que soy débil, ¿no? Porque si puede tener fuerza de voluntad de dejar un cigarrillo. Ay, yo hace 10 años no fumo. ¿Y usted cómo hizo para no fumar? Dije que no iba a fumar más y no fumo. Y entonces, ¿por qué con el pecado no hace lo mismo? Entonces, es como este pecado que nos abunda, que nos quita la gracia, ¿sí? Y en el paraíso es que está la tentación, que es la tentación que es la que tentó a Eva, la que tentó a María, la que tentó a todo el mundo. Y está ahí. Es más, nosotros servimos también de tentadores para otro, para hacer pecar a otro. Entonces, ¿qué es? Es ser fuertes, decirle al Señor que nos libere de esa tentación, como le decimos en el Padre Nuestro, líbrenos, libéranos, sácanos esa tentación que está dentro de mí,
¿sí? Que no me permite concentrar, que me deja duro el corazón porque tengo un pecadito oculto y entonces me da pena decirlo y de pronto me da pena sacarlo, pero ese pecado puede ser ¿de qué? De lujuria, de carne, de la carne que de pronto es la que nos mata, que toda clase de pecado de carnes, de avaricias, de todo, ¿sí? Hasta de comportamientos, porque muchas personas, uno de las cosas que es duro para cambiar en el ser humano es el carácter, porque el carácter a veces uno lo vuelve y lo envuelve y lo vuelve y lo patalea, ¿sí? Porque y ese era una de los las grandes santas que conocemos, los padres de la iglesia, peleaban con ese carácter, porque eran fuertes, pero ellos tenían que hacia afuera mostrar una mielecita. No ser hipócritas, es manejar el carácter, es difícil. Entonces, el pecado. ¿Cómo manejamos ese pecado dentro de mí? ¿Cómo puedo yo? Porque hay pecados de pecados, ¿sí? Todos los pecados no tienen su misma gravedad, llamémoslo así. Pero de todas maneras es pecado, ¿no? Pero digamos un pecado como otro, lo puedo tener oculto, un pecado de homosexualidad que lo tengo oculto, yo soy hombre, pero por ahí en la intimidad soy casi no. Entonces, es eso, mirar qué es lo que hay oculto entre uno que lo hace uno caer a toda hora en pecado, porque el pecado que tiene uno oculto es el que lo vuelve a hacer caer a uno en otros, porque un pecado llega a consecuencia de otro, y otro, y otro. Entonces es mirar cómo puedo yo batallar ese pecado en mí, cómo lo puedo sacar, llámese como se llama, sí, llámese como se llama. Entonces es eso, es tratar de batallar con ese pecado que nos está destruyendo, que nos está haciendo mal, que nos está acabando, que está desconociendo el amor, la gracia de Dios. Entonces es eso. Entonces, Juan, si y hay también a veces el pecado está unido a no saber perdonar, ¿no? A veces uno puede haber llevado mucha, o sea, es que en algunos momentos de la vida, yo sí pienso que hay algo que he aprendido es como las situaciones, lugares y personas, ¿no? O sea, no son, la vida no es la misma, bueno, excepto la persona que se quedó en su vida siempre en el mismo lugar y como con la misma gente y se rodea, pues no, no tiene muchos cambios, ¿no? Pero cuando uno se atreve a vivir, o bueno, incluso hay situaciones donde uno ni se las espera y el mal espíritu es muy, eso le llaman tretas, ¿no? O sea, yo lo vine a aprender hace poco en unos ejercicios espirituales, como el mal espíritu a través del pecado, sí, porque lo va desolando uno, lo va bajando y lo va ahí hasta llevarlo ahí hasta el punto más fuerte del pecado, pero ella que a veces uno también, el mal espíritu se pone en apariencia de bien y quizás por no estar uno más orante en esos momentos, pues ahí es donde cae más en el pecado. Entonces, a veces incluso eso es una lucha interna, a veces no es tan visible porque como que se disfraza y hay que estar hilar muy fino en la oración, como decía Estelita, y aunque no quería, y mi amiga me llevó hasta allá y como que me sentí bien, ¿cierto? Por ahí también lo ataca uno el mal espíritu, por ahí uno a través de una treta que siempre, pues hay que ir conociendo también cómo actúa ese mal espíritu en la vida del pecado de uno, porque como tú lo dices, casi siempre uno se confiesa de lo mismo, pero cómo es esa lucha interna también entre ese mal y ese bien que nos habita, ¿no? Porque es que la gente dice, es que el mal está afuera, pero es que está dentro de uno mismo y que en la medida en que uno también se va dejando deteriorar, al no orar, se va bajando, ¿no? Y le damos cola serpentina a ese mal espíritu y no nos permite seguir. Y bueno, y cuando uno ya está en la inmunda, pues peor, ¿cierto? Porque ahí más lo ataca y lo mi hijo, que es que no digas eso groserías. Bueno, mi vida, bueno. Entonces, pues sí, eso es así. Qué pena hablar tanto, qué pena. no, tranquilo. Tranquila, ¿Quién esa más? es. Y el niño y que la reunión nos hizo una muy profunda reflexión para todos. Vamos, Gael, muchísimas gracias. Vamos a pasar, gracias a esta intervención de Gael, para la parte de ya de la acción de gracias como tal. El padre Freddy quería que hoy en las peticiones
tratemos de concentrarnos en acción de gracias. Y yo voy a exhortar a Fabián, que se acabó de unir hace 15 minutos aproximadamente, a que cuando hagas tu petición, Fabi, yo personalmente quisiera escuchar lo que nos contaste hace aproximadamente 15 días, cuando se terminó el grupo de Oasis, y nos contaste algo de Jesús Eucaristía que a mí me pareció muy bonito. Si el Espíritu Santo te ilumina y aún te lo recuerdas, quisiera que esa fuera tu acción de gracias. Perdona meterme en el rancho, porque quisiera que todos te escucharan, ¿vale? Entonces yo empiezo, vamos a decir, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Te damos Te damos gracias, te damos gracias, Señor. Señor. Bueno, Te ante damos todo, gracias, pues Señor, porque estás presente en la Santísima Eucaristía. Te damos gracias porque te tenemos acá en la pantalla de Juan Carlos Moreno Pinilla, que hizo un esfuerzo grandísimo para tenerte hoy, martes, en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos te gracias, te damos damos gracias, Señor. Te gracias, damos Señor. gracias, Señor. Bueno, ante todo, ya que gracias, Felipe, por darme como oportunidad de compartir. Espero no estar equivocado en la memoria ahorita. Creo que hablabas de algo que yo compartí de Jesús Eucaristía, ¿sí? Sí, Sí. claro, eso. Ok, Y aprovechando que está entonces, presente hoy acá. ante todo, primero que todo, pues excusas por llegar un poco tarde. La cita era a las 8 y bueno, por circunstancias de familia, mi hijo, bueno, ya se durmió, ya dejé en su cunita con la oración, entonces No hay ningún procedemos. problema. Vale. Brevemente quiero pedirle mucho al Espíritu Santo siempre que nos ilumine, que todo lo que digamos pues sea precisamente para orientarnos, para que ser siempre esa luz entre nosotros mismos, nosotros que somos soldados especiales de Cristo acá, gracias a este grupo Oasis que nos reúne, que nos converge en ese mismo sentimiento y en ese mismo sentimiento en este momento lo que refiere nuestro amigo Felipe. Nosotros somos nuestra fuente y de donde vamos y a dónde vamos es Jesús Eucaristía. Ese es nuestro centro, esa es nuestra motivación, ese es nuestro... Y lo importante es descubrirlo, hacerlo vida. Tal vez siempre llegamos cuando, si cada uno recuerda su momento, cuando ingresó al grupo, siempre buscando esa luz, esa orientación y descubre en Jesús Eucaristía esa fuente de vida, ese oasis que nos calma la sed, nos calma la sed espiritual y sobre todo que nos acerca a Dios de personas, de instrumentos. Puede que esos instrumentos ya no estén, puede que esos instrumentos hayan cambiado, pero así Jesús actúa a través y nos hace llegar a la fuente que es Él, a esa Eucaristía. Y este don tan maravilloso que tenemos nosotros, yo quiero compartirles algo reciente por equivocación. Hice una llamada a una persona, la confía, convertido era evangélico hoy en día, después de ser católico, de tener incluso una manifestación real de la Virgen María, de haber estado tan cercano a toda esta devoción, y me dice hoy, no, Fabián, yo estoy ahora, soy evangélico, cambió mi vida, descubrí. Yo le dije, mira, respetable, de acuerdo, lo importante es que hagamos vida del Evangelio y en lo que creemos. Y ahorita que Juan Carlos hablaba del pecado, muchas gracias Juan Carlos por ese compartir. El primer pecado yo creo que tenemos en que cada nosotros creyentes, católicos, es creernos de pronto demasiado buenos. También tenemos que reconocernos frágiles, débiles y que precisamente cada uno tenemos un aguijón en nuestra vida, ese aguijón que nos lleva al pecado, que nos hace reconocer que somos débiles y que necesitamos de Dios y necesitamos de esa fuente de Jesús Eucaristía. Para las personas que alguna vez han tenido dudas de Jesús Eucaristía, yo les compartí en aquel momento cómo científicamente estuve en un evento donde científicamente se ha mostrado cómo Jesús Eucaristía se ha manifestado en los milagros eucarísticos de manera real, pedazos de miocardio, estudios que le han hecho a esas muestras
todo eso está completamente sustentado científicamente. Entonces, sobre eso, esa es nuestra base, nuestro pilar, y gracias a Dios tenemos el conocimiento de estos milagros, de estas manifestaciones, de esa Jesús Eucaristía en Oasis, y eso es lo que nos debe siempre mover, fortalecer, y de Él venimos y a Él vamos. Y todo lo que hacemos es haciendo esas escalitas para llegar a ver la presencia de Jesús. Ese es nuestro objetivo, nuestro fin último. Entonces, nuestra vida es ese tránsito y esa oportunidad de hacer esas escalas. Entonces, damos gracias a Dios porque tenemos a Jesús Eucaristía, porque tenemos el privilegio y Él nos da la fuerza y la sabiduría para continuar haciendo ese camino. Damos gracias a Dios por todos nosotros y por todas nuestras familias. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias, Orden, quisiera Señor. escuchar. Ya, Laura, besito. primero tú. ¿Cómo? Pipe. Que ibas a hacer una petición y te corté porque quería escuchar a Orten, pero Orten creo No, que no no. tiene audio. Orte, que lo haga Orte. No, yo no iba a hablar. No hablé, de hecho. Ah, ok. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios por permitir estar acá, por permitir estar estos martes que es tan bonito, le llenan a uno de esa fortaleza que necesitamos en estos momentos. Y también le doy gracias. Acabamos de terminar un retiro que Dieguito nos invitó sobre la Santísima Virgen. Fue un crecimiento muy bonito porque me llenó mucho, había muchas cosas que no había visto a María, como ese silencio que María nos enseñó, como ese hágase, el de ella, y gracias a Mamita María todo lo que tenemos y todo lo que ella nos enseña. O sea, fue muy grande, fue muy bonito en esta semana y le doy gracias a Dios por haberme permitido estar así con todos ustedes, que me da mucha fortaleza, me ayuda en muchas situaciones y le doy gracias, me hace falta y es una bendición el poder volver a estar todos reunidos. Le doy gracias, hoy simplemente quiero darles gracias. Hoy como en sí petición, no quisiera darles gracias por todo. Gracias, Orte. Te damos gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos Mireya, Damos gracias, Señor. gracias, Señor. ¿tienes audio? Estelita, Sandra. Pasamos al canto entonces, Laura. No, Sandrita abrió el micrófono. Ah, ok. Sí, Sandra. era para decirle que Estelita sí le cedía el puesto. Quería dar gracias. Bueno, yo quiero dar gracias por la familia, por los hogares, por este grupo, por la vida, por la salud y sobre todo por el amor de Jesús que nos reúne hoy aquí y nos permite llenar nuestras vidas de ese amor para anunciarlo a Él también. Y también como Orte me uno a esa experiencia de retiro mariano que tuvimos. Para mí fue espectacular, me dio una fortaleza para estos días muy bonita, conocer desde otra perspectiva cómo vivió María su fe. Nunca lo había pensado así y doy gracias a Jesús por habernos regalado a su madre como madre nuestra y madre universal. Y pues gracias por la vida de cada uno de los amigos que están acá en Oasis y por todos los proyectos que cada uno de ellos tiene. Te damos gracias, Señor.
Te damos Te damos gracias. gracias, Señor. Yo quiero agradecerle a Dios porque Juan Carlos ha sido la mediación hoy entre la oración y él se ha dispuesto a prepararla. Te agradezco, Juan Carlos, tu mediación. Y también darle gracias a Dios porque si no fuera por Oasis, muchas cosas en mi fe serían de una manera muy diferente, pero doy gracias a ustedes porque en los momentos de mayor de tribulación y cuando he estado frente al Santísimo siempre han estado presentes sus rostros y su cercanía en medio de la distancia. Te damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Quiero dar gracias a Jesús, primero que todo, por Oasis, porque nos ha permitido renovar esos lazos que hemos visto que no se han roto jamás. Entonces, darle gracias por ustedes, porque nos permite acercarnos a las personas que queremos y porque por providencia de él, yo estoy en Bucaramanga. Él escribió allí donde yo no lo tenía planeado y sé que es su voluntad y gracias a él porque mis papás pues son personas mayores, ancianas, y si yo no hubiese estado aquí pues realmente habría sido muy difícil para ellos. Por eso también quiero darle infinitas gracias al Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Perdone que me haya sentado un poco en la palabra, pero quiero pedir por el Padre Freddy que se encuentra en retiro para que el Espíritu le asista. Te damos gracias, Señor. Yo quiero darle gracias a Dios por mi vida, por la vida de mis hijas, por la vida de todos ustedes y la de sus familias, y en especial porque me ha permitido acercarme más a mi hija mayor, porque Dios con su inmenso amor y el Espíritu Santo con su sabiduría ha colocado en mí las palabras para empezar con ella a trabajar el perdón. Te doy gracias, Señor. Te damos Te gracias. damos gracias, Te damos gracias, Señor. 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 Recibe, Señor, todas estas peticiones que hoy te encomendamos. Nos unimos también a esa petición especial de fortalecer ese sentimiento entre Mireia y sus hijas, en especial la mayor, y que el Padre Freddy también venga muy, muy, muy renovado luego de este retiro para que nos siga dando más de esas corrientes espirituales que tú, Señor, por medio de su vocación nos has permitido disfrutar. Tati, la canto. Muy temprano en la mañana me levanto siempre a orar, a buscar al jardinero que me espera para hablar. Le comparto mi alegría, mi tristeza y mi pesar. Y su voz infunde aliento a este corazón sediento, dándole su dulce paz. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con la oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa
del jardín la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Y si tu jardín se encuentra en total resequedad y no nace la paciencia, el gozo ni la bondad, pídele al jardinero que te riegue sin cesar, y con esa agua de vida que su sangre redimida hoy gratuita te dará. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, del jardín serás la rosa, del jardín la más hermosa, que es Jesús nuestro. Juan, vamos a hacer la bendición y después hacemos el himno. Vamos a cambiar hoy un poquito. Y así como de pronto a algunos ya se les ha hecho tarde, pueden continuar el himno mentalmente en sus casas. La ideal es que se quedaran hasta el final. Vamos a recibir la bendición por aquí con el apoyo, como ya lo dije, de nuestro diácono Juan Carlos Moreno Pinilla, que ha hecho un esfuerzo muy grande para que todos podamos tener a Jesús Eucaristía esta noche. Oremos. Dios Padre bueno, de bondad y de misericordia, te pedimos en este momento tu amor, tu perdón, para con este grupo, Señor, Oasis. Te pedimos en este momento, Señor, que nos dé su suelta bendición, que derrame sobre nosotros bendiciones a nuestra familia, a nuestros hijos, esposas y esposos, para que el Señor unja cada hogar, para que el Señor derrame su sangre y nos abrace con su precioso manto, para que el Señor nos dé esa gracia de seguir fuertes en el amor, para que el Señor dé la gracia de ser fuertes ante la tentación, para que el Señor nos dé la gracia de sanarnos nuestros corazones, nuestras vidas. Les diste a comer pan del cielo, que contiene oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos humildemente que infundas el sagrado sacramento de tu cuerpo y de tu sangre, que derrames siempre en nosotros el fruto de tu redención. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Dios Todopoderoso y Eterno nos bendiga en el nombre del Padre, El Hijo del Hijo Y del Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea Bendito Dios. sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su Bendito santo nombre. sea su santo nombre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en Bendito el sea santísimo Dios en sacramento el del altar. santísimo sacramento del altar. altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Bendito sea Santo el para Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, Bendito su sea castísimo José, su esposo. castísimo Bendito esposo. sea la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Bendita sea la Bendita Virgen sea la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Madre nuestra.
Señor, danos sacerdotes. Señor, danos Señor, sacerdotes. danos sacerdotes. Señor, danos santos sacerdotes. Señor, danos santos Danos sacerdotes. sacerdotes. Señor, danos muchos santos sacerdotes. Señor, danos Señor, muchos danos santos santos sacerdotes. sacerdotes. Nos acogemos a la par a la Santísima Virgen María y vamos a decirle: Dios te salve, reina y madre, Dios te Madre de salve, madre de misericordia, misericordia, vida, dulzura y vida esperanza. dulzura y esperanza. Dios te salve, a ti clamamos los nuestra. desterrados hijos de Eva. A ti es mi para que Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Está bien? El himno. Ya. Qué bonito cerrar la reunión con la sonrisa de Papa. El corazón se viste de alegría. Es tiempo de unidad, es tiempo de perdón. Debemos derribar lo que no es del Señor y ser uno en el amor de Dios. Las barreras no pueden ser ya más. Las fronteras se levantan ya. Nuestra meta es lograr la unidad en Jesús y ser uno, reflejando su amor, su plenitud. Toma mi mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús. Somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para hablar de su luz. Somos hijos de un mismo Padre, somos una familia, somos uno en Jesús. Toma mi mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús. Somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para hablar de su luz. Somos hijos de un mismo Padre, somos uno en Jesús. El mundo va a creer Cuando entre tú y yo caigan las barreras, el amor de Dios sea verdad sea verdad entre nosotros. El mundo va a creer Cuando la paja que hay en tu ojo y la viga que hay en el mío sean sean rendidas rendidas a los pies de nuestros y salvadores. dispongamos nuestras vidas para Él. Damos nuestras vidas para Él. Ven, hermano. Ven, hermano, ven. Dame tu mano y Dame tu caminemos mano y juntos las caminemos millas que juntos sean las millas necesarias que sean para necesarias arreglar el corazón de para el nuestro Padre. corazón de nuestro Padre. Amémonos. Amémonos. Amémonos unos a otros Amémonos unos porque el a amor otros verdadero es porque de el Dios. amor verdadero es de Y Él Dios. nos quiere Él nos juntos, quiere juntos, glorificándole con la actitud de glorificándole nuestro con la actitud corazón, de nuestro corazón, en la unidad, en la obediencia en y la en el perdón. obediencia y en el perdón. Hay tanto Hay por hacer. tanto por hacer. Toma mi mano, Mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús. Somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para hablar de su luz. Somos hijos de un mismo Padre,
Somos una familia, somos uno en Jesús. Toma mi mano, dame tu mano. Quiero abrazarte, uno en Jesús. Somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para dar de su luz. Somos hijos de un mismo Padre. Somos uno en Jesús. Muchísimas bien. gracias a todos por asistir. Ay, sí, Los fue muy esperamos el enriquecedora próximo. la reunión. Pipe, ¿sí ves? ¿Cómo? Fue muy enriquecedora la reunión, a pesar de que el gordo no pudo estar. Muchísimas gracias a Juan Carlos. De Sí, verdad Juanca. que nuestro profundo agradecimiento por su esfuerzo, por su compañía, por su orientación. Que Dios lo bendiga. Gracias, Santi. Un Hola, abrazo para Juandi. todos. Chao. Dios me los bendiga. Chao, Juanca, muchas Gracias. gracias. Ustedes. Chao, Dios los Juanca, bendiga. que descanses. Nos hablamos el próximo martes, Dios mediante. Sí. Chao, chao. Gracias, Juanca. Dios lo bendiga.